todas partes de la cirugía que más se realiza. Y probablemente durante mucho tiempo más se siga haciendo. Así que es algo que, de diferentes formas, por supuesto, ¿no es cierto? Probablemente en 10 años más, esta cirugía se va a hacer vía laparoscópica, pero los principios básicos van a ser los mismos. Vamos a ver la anatomía, las indicaciones. Las indicaciones es cuando se hace. Esa es la indicación. Y la contraindicación es cuando no se hace. ¿Sí? Entonces, una indicación de la orectrectomía es el control de los perros vagos, por ejemplo, ¿cierto? Que puede ser directa o indirecta. O podría ser una enfermedad del útero, como por ejemplo un tumor uterino, un prolapso uterino, podría ser una piometra, entre otros, ¿cierto? En realidad son bastantes. Las contraindicaciones cuando no lo hacemos. Y aquí también la lista es grande. ¿Por qué? Porque esta cirugía, en la mayoría de los casos, es facultativa. ¿Qué quiere decir que es facultativa? Que es que yo elijo cuándo la tengo que hacer. Y cuándo la puedo hacer. Y bajo qué condiciones la voy a hacer. ¿Sí? En cambio hay otras que no son facultativas, que son cirugías que uno tiene que hacer o hacer. Claro, si tenemos un paciente con piometra, efectivamente ella deja de ser facultativa y pasa a ser no facultativa o, digamos, de urgencia o de emergencia, ¿sí? Y podríamos ponerle varios subtítulos a esto. Técnica quirúrgica, ¿cómo? ¿Y esto por qué me estoy deteniendo en esta lista? Porque finalmente cualquier técnica quirúrgica que ustedes vayan a aprender, ¿no es cierto? Por ejemplo, el próximo año, si es que me toca hacerles patología quirúrgica, probablemente van a haber diferentes técnicas, pero todas tienen que tener si uno quiere aprender una nueva técnica, tiene que partir por la anatomía, por las indicaciones, después estudiar la técnica en sí, ¿no es cierto? Podríamos cambiar el orden, pero básicamente eso. Cómo se hace, cuáles son las diferentes alternativas. Recuerden que para aprender bien cirugía uno no puede ir con la letra A, ¿ah? Con un plan A, ¿no? Tenéis que ir con un plan A, B y a veces hasta C, ¿sí? Y eso es parte de lo que uno tiene que ofrecerle al paciente. O sea, no podéis quedarte corto ahí y decir, oh, no funciona lo que hice, ¿y ahora qué hago? No es el momento ahí para hacer la improvisación. Y después, ¿cuáles son los cuidados postquirúrgicos? Que yo creo que aquí es donde nosotros tenemos todavía muchos problemas, porque no tenemos un grado hospitalario todavía de buena calidad, en general. La anatomía, bueno, ustedes se recordarán de esto, es solamente un recordatorio porque ya lo saben, así que refrescarles la memoria y además probablemente ya hicieron alguna cirugía demostrativa con sus profesores de práctico. No. Todavía no llegan a esa parte. ¿En qué están? Bueno, no. No hicimos nada. Ni el primer control de sutura en la goma eva no alcanzamos. Ninguno de los poner los guantes de la Así que debería. De verdad, yo creo que estamos mal. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué justo la semana después que lo embarró? Ah, la semana pasada, pero ustedes han tenido otros prácticos. No, Nosotros hemos sobre la sesión 481 nos pasaron las formas de sutura en una parte del chancho y de ahí nada más. Digo, después el siguiente día. ya la 482 a nosotros nos pasaron la sutura y a la clase siguiente nos enseñaron a ponernos los guantes, la bata y el lavado de manos. Y después nos venía la prueba de hacer prácticos y no pudimos hacer. Tuvimos dos prácticos. Sí, nosotros teníamos cualquier porque ha estado permanentemente cerrado aquí, ¿no es cierto? Sí, pero no hemos tenido nada acá. Primera vez. Acá estaba el jugador, habían quemado todas las partes. De aquí no veníamos más de y por eso no quitan. Si yo trabajo en una clínica aquí no hay problema. Después. Pero de Santiago. ¿Qué problema de lo que dicen No, Santiago? si hubo como 3 semanas que no había micro. Sí, para venir cuando para acá. los peajes, Pero después del cuarto, los pedazos los pasamos. Ya no hay Ya no hay
Por eso nos pasa ahí así. Pero así es Nos una cámaras. situación. Bueno, sí, ya. Solo tenemos de más. No sé los detalles, como se dan cuenta, no está informado. Va a ser difícil entonces que alguien logre los mínimos necesarios para... Creo que va a salir en abril, por ahí. Vamos a buscar una hembra afuera y la operamos. Nah, y yo estaba preocupado porque quizás está atrasado o adelantado. Ahora está adelantado. Estoy muy adelantado. Ya, bueno, de alguna forma se resolverá. Yo creo que otra alternativa que nosotros estamos viendo en los diurnos es que el próximo año se hagan algunos remediales, o sea, y práctico y todo, o sea, no sé. Bueno. Básicamente, pero probablemente alguno de ustedes ha visto, esta es una cirugía que uno se va a la clínica, han hecho su práctica básica, lo va a ver. Si no, les voy a pasar un video donde aparece también la técnica así en forma pormenorizada. Antes había una página, pero la sacaron, que era muy buena, era una norteamericana, pero la sacaron, la bajaron porque, claro, aparecía demasiado detalle de la cirugía, probablemente alguien reclamó porque estaba puesto. Tenemos ahí el ovario, ¿no es cierto? Y el infundíbulo, donde es el lugar donde se perfora la cavidad peritoneal en la hembra, ¿no es cierto? Sabemos que la cavidad peritoneal en la hembra es perforada y en el macho es impermeable, o sea, no tiene exposición al exterior. Si no fuera así, el bebé no podría salir, ¿no es cierto? Porque pasa por ahí el óvulo y se fertiliza, no sé, depende de la especie, es donde ¿sí? Se recuerda en ginecología o donde se va a producir la inseminación. Me parece que en la perra es en los oviductos. Dado esto, entonces tenemos el ovario que recibe una irrigación, ¿no es cierto?, de la arteria ovárica, que viene de la aorta, ¿no es cierto? Aquí tenemos los dos en rojo, la arteria, y en azul está la vena. Y aquí hay una diferencia entre el izquierdo y el derecho, ¿no es cierto? En que hay uno que es móvil, un riñón que es móvil, ¿no es cierto? ¿Cuál lado es el que está móvil? El izquierdo. Entonces, el izquierdo tributa, va a tributar a la vena renal, ¿sí? Esa es una diferencia. En cambio, la otra lo hace a la cava. ¿Sí? Un recuerdo anatómico así, pero así al callo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante porque vamos a tener que ligar estos conductos para que no, o sea, estos vasos para que no sangren, ¿no es cierto? Tanto en el izquierdo como en el derecho. Luego, tenemos estos cuernos ováricos así largos, o que pueden ser cortitos, depende de la especie, ¿no es cierto? Básicamente, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque para todas las especies es lo mismo, ¿sí? O sea, si les toca hacerlo con una coneja, va a ser igual, lo único que cambia es que va a haber un tamaño uterino que es diferente. Y en la mujer es exactamente lo mismo, ¿sí? Y en todas las especies que le he hecho esto, todas son iguales. Desde rata hasta vudú. ¿No? Quizá para ponerse medio exótico. Entonces es interesante esto de que veamos que la irrigación, ¿no es cierto?, está la cava y está la aorta. Y la posición del ovario con respecto al polo posterior del riñón. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes estén operando y le vayan a hacer la ligadura, ¿no es cierto?, van a hacer la técnica de las 3 pinzas, le van a hacer una ligadura tipo Miller, ¿no es cierto?, o le van a poner una transficción, o le van a poner un clip, o lo van a hacer con armónica, ¿no es cierto?, o con estos sistemas ultrasónicos o monopolar de
de cirugía, ¿no es cierto?, que hacen una electrocoagulación y además después cortan. Te demora ahí 2 segundos. Pero tienes que tener ese equipo, ¿cierto? En todos te puede pasar de que lo hagas y empieces a sangrar. ¿Sí? Y en ese momento tienes que saber dónde ir a buscar el muñón. Y el muñón no lo va a buscar en todas partes, porque si no te va a demorar 1 hora y el perro se te va a desangrar. O el gato, que es más difícil. Entonces, ¿dónde tienes que ir? Buscar el riñón. Y ahí está. Y no empezar a transpirar así, ¿ah? Porque, ¿ah? O a llorar. Porque pasa, ¿no? Sí. Y uno transpira así. Si no te enseñan esto, te volvís loco. Porque no vayas a encontrar la cuestión así a primera. Tenéis que buscar el riñón, ponerle una compresa, ¿no es cierto? Aislarlo, y poner una compresa aquí y tiráis para allá de a poco, ¿no es cierto? Y ahí vais a encontrar el asunto. Que puede estar con un pedazo de sutura, quizás que se te salió la ligadura, hay muchas cosas que pueden ocurrir. Ahora, si ustedes hacen bien la técnica, como yo les voy a enseñar, probablemente van a tener muy pocos accidentes. Y eso se trata esto, porque ustedes no se traumaticen haciendo cirugía, ¿cierto? Eso se lo he dicho de la primera. Para eso hay que hacer las cosas, ir estudiando en forma paulatina. Los prácticos están súper pensados, no es así al azar de que... Por eso que todavía no llegan a operar, obviamente. Y tienen que pasar varias semanas para que lleguen a hacerlo. Tienen que mostrarle primero cómo se hace a alguien, ¿no es cierto? Estar ahí al lado. Después ustedes le van a tener que ayudar al profesor a hacerlo. Y después finalmente lo van a hacer solo. Así que no es así, ya, opera. Porque si nosotros lo hiciéramos así, que en muchas partes se hace, desafortunadamente todavía hoy día. Y además se hace de repente en condiciones bien, porque también hay que reconocer las cosas buenas que tiene la universidad. No le vamos a echar puras cosas malas, las cosas buenas que tiene. O sea, yo creo que ustedes tienen un taller de cirugía así de lujo. Porque está pensado, súper bien pensado, es con pacientes. En otro lugar se hace con animales de experimentación, con conejos, y después se sacrifican. Y antes se hacía, ahora ya casi es muy difícil que haya alguien que lo practique en perro y después lo sacrifican, le hacen de todo y después lo matan. Eso se hacía hace 5 o 6 años. Y el conejo, la Chile creo que ya dejó también de operar, entonces ya no están haciendo cirugía práctica. Aquí todavía existe la posibilidad de que ustedes toquen a los pacientes. En otros países, ustedes mientras no sean profesionales y están titulados, no pueden tocar ningún animal y hacerle nada. Así es tan restrictivo. Aquí ustedes tienen la suerte de que sus profesores le están dando permiso, lo están tutelando para que ustedes lo toquen. Pero eso no sabemos cuánto más va a durar. Porque en algún momento también vamos a caer en esto de que efectivamente van a ser tan altas los problemas que tengáis por mala praxis o por que efectivamente nadie va a prestar su título para que practiquen estudiar. Para que ustedes contextualicen en lo que estamos. Y eso no es un problema de la universidad, es un problema que tiene que ver con la sociedad, ¿no es cierto? Cómo estamos mirando a los animales, cómo se... Y es bueno, no digo que sea malo, es bueno, siempre y cuando que lo podamos salvar con otras formas, ¿sí? Probablemente con tecnología de punta, con simuladores 5D, ¿ah? Que te van a llevar a tener experiencias de ese tipo. Pero la universidad tenés que poner las lucas para hacer eso, ¿ah? Y no esperar tampoco que la práctica la hagan afuera y que ustedes vayan afuera a aprender. Ya, pero bueno, entonces las ligaduras van ahí, ¿no es cierto? Tenemos el cuerpo del útero que también es variable, y tenemos el cervix, que aquí, ahí se dibuja muy bien, ¿sí? Y el cervix va a estar más grande, más grueso, más duro, más blando, dependiendo del nivel en que esté o en qué etapa del ciclo estral esté, ¿no es cierto? A veces va a estar cerrado, otras veces va a estar abierto.
Y entonces la pregunta es, y en esto, ¿es dejar el cervix o cortarlo? ¿Sí? En general, no hay un acuerdo así tácito. No hay una cosa así, y algunos te dicen, no, sácalo, otros te dicen, no, déjalo. En realidad, lo que yo pienso es que hay que dejarlo. ¿Ya? Lo vamos a cortar ahí. No en el cervix, nunca en el cervix, porque el cervix es más duro, ¿sí? Tiene poca elasticidad. Entonces, si ustedes ponen la ligadura ahí, pueden tener problemas. Entonces, o arriba o abajo. No, de verdad que no hay un consenso todavía. Ustedes pueden ver en la literatura que unos dicen una cosa, otros dicen que otra. Desde mi punto de vista, y como yo trabajo con estudiantes, yo digo que hay que mantenerlo. O sea que el corte se va a hacer ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me voy a alejar del trígono vesical, que es donde está la vejiga, ¿no es cierto? La vejiga está ahí, ¿no es cierto? Si lo hago aquí, estoy más cerca del trígono vesical. En cambio, si lo hago acá, estoy más lejos. ¿Y eso qué significa? Que voy a tener menores probabilidades de producir incontinencia urinaria. No es tan así, tan loco lo que estoy diciendo. De hecho, está súper claro. Porque, claro, para un cirujano con experiencia da casi lo mismo que lo haga un poco más abajo, un poco más arriba. Porque va a ser poco tracción, va a ser poco movilidad, ¿no? Pero para un estudiante es más difícil, son un poco más cruentos, ¿no es cierto? Porque están aprendiendo y entonces... Pero yo todavía me mantengo y lo hago arriba. Es más fácil, es menos traumático y de verdad que no hay estudios que digan, no, esto es peor o vaya a tener más piometra del muñón, que otra de las preocupaciones, ¿no es cierto? Si lo haces más arriba o más abajo. Entonces ya además estamos pensando en esta relación anatómica con la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, ahora, algunos me preguntan, doctor, ¿es de mucha importancia hacer una oferectomía o variocterectomía? No, da lo mismo. Antes pensábamos, no, si es que si tú le dejas el útero, vaya a tener piometras secundarias, ¿no es cierto? Ese es el pensamiento lógico de esto. O vaya a tener, efectivamente, enfermedades relacionadas con el tracto reproductivo. O sea, un tumor del útero, etc. Efectivamente, si tú sacas todo, eso se elimina. También se elimina casi totalmente las probabilidades de que tú tengas un embarazo no deseado, porque te queda un resto de útero, o sea, de ovario, ¿no es cierto? Si te queda un resto de ovario y dejaste el útero, puede ser, es difícil, pero puede ser que tenga un embarazo. Y además, las perras que se le dejan residuo ovárico empiezan a hacer ciclos más cortos. ¿Ah? Esa es la ley de Murphy. ¿Ah? Empiezan a ciclar en forma, en vez de hacerlo cada 6 meses, lo hacen cada 3. Entonces, tremendamente incómodo para los dueños. Y para la perra también. ¿Pasa lo mismo en las gatas? Probablemente sí. Es menos detectable, porque tú sabes que la vida sexual de los gatos Son loquitos. una cosa aparte. ¿Eh? De hecho, ustedes han visto, hay un documental a propósito de los gatos, de la BBC, que pusieron 100 cámaras en un pueblo inglés. Ah, sí, lo vi. ¿Lo han visto? Genial. Sí, ahí uno ve realmente la dinámica de los felinos. Sí, los gatos en la casa sí, son unos santos, y salen afuera y son así unos... Terrible. Sí, bien interesante. Y bueno, y ahí uno también ve el impacto que tienen los gatos en el medio ambiente. Entonces, por eso que hay que ponerles campanitas. ¿Sí? ¿No le hacemos la campanita? No, por lo menos sí, hay algunos que dicen que les provoca, pero... Mejor tenerlo encerrado en la casa. Bueno, sí, pero es difícil mantener a los gatos indoor, Se hacen gateras. sobre todo en casa. Claro. O sea, hay que cerrarita porque el gato se te arranca. Pero hay que hacer una jaula, una red. Tengo 7 encerrados.
Sí, bueno, sí, los tenía encerrados, por eso. Ahí hay todo un tema, porque si yo te tuviera que decir 7 gatos en una casa, tan pobrecita, así. Creo que es más estresante que la pelotita aquí. Entonces, aquí hay, digamos que consideraciones de ese tipo, ¿no es cierto? De que uno puede ser mejor o peor. Hoy día hay harta evidencia que dice que da lo mismo que tú saques solamente el ovario o saques el útero también. O sea que no haya un aumento significativo en una enfermedad secundaria. Pero, y ahí viene el pero, tiene que ser bien ejecutado. O sea, no podéis dejar remanente ovario. Y para eso hay que hacerlo de una forma pulcra. ¿Ah? De hecho, por eso que hoy día la cirugía laparoscópica para esterilización se saca el ovario, ¿no? Pero claro, tienes tú una súper buena visión. O sea, mejora muchísimo la visibilidad, ¿sí? Y porque este es un sistema que te aumenta, ¿no es cierto? Y además puedes manejar de mucha mejor forma el tejido. Entonces, dicho esto, da casi lo mismo si tú mantienes o sacas el ovario, ¿sí? Siempre y cuando que sea completo. Y esa es la restricción o la super restricción. Entonces, una cirugía que podría durar, hay gente que lo hace en 15 minutos sacando todo, ¿no es cierto? Va a durar 10, debe demorar menos. Profe, pero al sacar solo el ovario, ¿igual se corta el ligamento ovárico o no? ¿O queda ahí? Sí. Porque si no quedaría nada. O sea, si lo haces por vía laparoscópica, no es necesario. Pero si lo haces por vía abierta, ya sea por el flanco o por línea media, que son las dos técnicas y que las dos son buenas. No es que una sea mejor que otra. En realidad, uno como va cambiando. Antes a mí me decían por el flanco y yo decía, no, ningún motivo. Esta cuestión no, porque les provoca más molestia. No, eso déjalo para los animales silvestres. Y eso es cuando uno habla desde el desconocimiento, ¿sí? Después que conocí la técnica, me la mostraron, me dijeron, mira, se hace así, esta es la técnica como hay que hacerla, bien ejecutada. Es más fácil posicionarlo porque van de cúbito lateral. La preparación del paciente es más rápida también. Suturáis un puro plano, porque además no se rompen los músculos, se abren, ¿sí? Y para eso hay que saber cómo va la fibra muscular y abrirlo en esa misma dirección. Y provoca obviamente menos dolor. Pero como todas las técnicas quirúrgicas tienen que ser bien ejecutadas. Si a mí me dicen, oye, yo quiero aprender a hacerlo así, solamente por el flanco, yo te digo no. Tienes que hacerlo de las dos formas. Primero por línea media, porque eso te va a permitir hacer cirugía, y por eso que lo hacemos por línea media aquí, porque no solamente le estamos enseñando a hacer ovarectomía, sino que estamos enseñando los principios de la cirugía, ¿sí? O sea, no lo estamos convirtiendo en los castradores. Para eso ustedes después pueden hacer un curso y que alguien les va a enseñar la técnica precisa. Pero van a tener los principios, porque muchas veces hay que convertir esa cirugía, porque es de una incisión así chiquitita, y te pasó algo malo y quizás no pudiste arreglarlo y te vayas a línea media. O te encontraste con una sorpresa, te encontraste con que la perra estaba preñada. Y ya hacerlo por esa vía va a ser difícil. Entonces le pegáis un par de puntos y te vais a línea media. O sea, ¿sí? ¿Me entienden a lo que voy? Ahora, yo pienso que ahora que yo la hago, ¿sí? Me demoro quizá lo mismo haciendo las dos formas porque no tengo tanta práctica, pero hay gente que uno lo ve hacer y dice, oye, ¿sabes qué? Que en realidad el daño que produce, los beneficios que tiene esto, porque es mucho más económico, el tiempo, pero eso se deja para esterilizaciones masivas, ¿no es cierto? Y si uno lo piensa un poco más,
la cirugía laparoscópica es bien parecida, no habría mucha diferencia, porque la incisión que se hace Pero, es súper chica. Dime. por ejemplo, ¿habría alguna diferencia, por ejemplo, si se hace por flanco que solamente se dedique a una ovarectomía y si se hace por línea media una histerectomía completa? No. ¿O se No puede creo. hacer una histerectomía completa? Lo que pasa es que ahí de nuevamente había una resistencia desde la academia para no hacer los estudios que corresponden con esta técnica. Y yo me incluyo en esa. ¿Sí? Que hoy día me salgo del pastel ese. Pero esa es la verdad, entonces uno busca estudios, los gringos, o sea, ni pensaban hacerlo, que lo hacen por el franco, ni por ningún motivo. Entonces, es de México para acá, que sí tenemos la necesidad de ahorrarnos la plata, porque es verdad que esto no es, o sea, no tenemos plata para botarla en esto, entre comillas, ¿no es cierto? Todo esto entre comillas, de que no tenemos plata y todo eso entre comillas. Entonces, tenemos que buscar sistemas que son más eficientes, que sean más humanos, que cumplan con la función, y esta no se puede descartar. ¿Sí? Así que, pero nosotros no se las vamos a enseñar aquí, lo que le estamos enseñando es hacer una ovarectomía por línea media, porque eso les va a permitir hacer una esplenectomía, una nefrectomía y otra cirugía de abdomen abierto. ¿Sí? Entonces hemos visto que hay varias consideraciones en esto, que son todas de tipo anatómico, ¿cierto? ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, ya hemos hablado un poco de esto. La petición del propietario, evitar la preñez, el quiste ovárico, la neoplasia ovárica uterina, piometra, anametritis, ancometra. Todas estas son enfermedades, o histeromegalia, ¿no es cierto? Le llaman. Deberíamos ponerla como histeromegalia. Eso sería lo más técnico, porque al final, ¿cuándo sabemos si es piometra, mucometra? A menos que tengamos un flujo, ¿cierto? Y sabemos, está sangrando. O tiene pus, ¿no es cierto? La perra se lame ahí constantemente la zona de la vulva, ¿no es cierto? Entonces, ya teníamos alguna evidencia. Otras veces, cuando a cuello cerrado no tiene flujo y tiene el perro está decaído, ¿no es cierto? Está sin ánimo, tiene el abdomen abultado, probablemente alguno de ustedes que tenga buen tacto va a palpar con todas las precauciones que tiene que tener esto. Y si no, le voy a mandar a hacer un examen de sangre y te va a aparecer, ¿no es cierto?, que está con una infección, que está con neutrófilos citotóxicos, ¿no es cierto?, o granulaciones patológicas, que le llaman, que es uno de los signos más patognomónicos. Va a estar quizás con un problema renal de por medio. Y todo lo que vieron en medicina, ¿esto se lo pasan en medicina o no? Sí. Y que le van a hacer una ecografía y van a encontrar, ¿qué lo van a encontrar? Histeromegalia, ¿cierto? O en realidad son enfermedades efusivas del útero. Interrupción de la preñez, diabetes y epilepsia, ruptura uterina, desorden endocrino, prolapso y torsión uterina. Otra. Oye, cuando yo pongo aquí dos cosas, uno la letra que me escriba y otro es que esto no es la respuesta de la prueba, ¿sí? Si yo le pongo esto, no me va a poner desorden endocrino, me tiene que decir qué es lo que es, pues cuál. Esta es la pregunta, ¿no es cierto? Es como diabetes y epilepsia. ¿Por qué a los perros hay que esterilizarlos si tienen epilepsia y diabetes? ¿Cuál sería la causa? ¿Hereditario? ¿La epilepsia es hereditaria? ¿La diabetes es hereditaria? Sería para diabetes problemas cardiogénicos. ¿No? La hormona sí, pero ¿por qué? La epilepsia se puede convulsionar dentro de la operación. Sí. Entonces no la operáis, pues si va a convulsionar dentro de la... Sí, por eso la estaba diciendo. No, pero imagínense qué tienen estas dos, y por eso son ejemplos, ¿no es cierto? Diabetes, tener un perro diabético. Nos ponemos en el supuesto diabético. Un perro que, y aquí vamos a ver varias cosas
que son importantes, ¿no es cierto? Que no aparecen en los libros, porque oye, para la aplicación sistemática de esto tienen el libro, para la explicación sistemática. Yo vengo a hacer una clase que no es del libro, ¿sí? Son varios libros que me he leído, te enseño otras cosas, porque alguien reclamó de que yo no era sistemático, yo no vengo a hacer clases, no vengo a darle el FOSUM de nuevo, no tiene sentido. O sea, eso, entonces le hago todo, le mandamos el libro y después le tomamos la prueba. Y yo salgo del sistema, ¿no es cierto? Y yo les vengo a enseñar otras cosas, diabetes y epilepsia. Piensen en un perro diabético que está tratado. ¿La progesterona es condicionante? La progesterona se va a aumentar, o en realidad esperemos que no, porque yo, una perra diabética, ojalá que no le aumente nunca la progesterona. De hecho, pensaría 2 veces antes de preñarla. De hecho, está totalmente contraindicado, y esa es una de las causas de que la tengamos que revisar. Pero también la podríamos aislar de los machos, y bueno, porque también es un riesgo operar un perro diabético. Imagínense un perro diabético, no sé si ustedes han tenido contacto, pero es un perro que le dan una alimentación especial. O sea, le compran un alimento especial o le cocinan. Después le ponen insulina 1 o 2 veces al día. Lo sacan a caminar 2 o 3 veces al día, también dependiendo cómo esté su curva de glucosa. Entonces, la primera pregunta que me tengo que hacer a mí, yo, cuando voy a operar a un paciente, es, oye, si yo ni siquiera puedo tratar a un paciente con diabetes, ¿cómo lo voy a operar? No te metas en las patas de los caballos. O sea, a mí me traen un perro así y yo no lo opero. Yo le digo, ¿sabe qué? Vaya donde su endocrinólogo, el que lo está tratando, y que lo operan ahí. ¿Para qué me voy a meter en un cacho? Si le pasa algo a ese perro, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que le digo al dueño? Le digo, vaya donde... Entonces me dice, no, si el endocrinólogo me mandó para acá. Ah, ok, perfecto. Por algo lo están mandando para acá. Y ahí me hago cargo del paciente, le llamo al endocrinólogo y le diga, ok, perfecto, te quiero aquí, lo vamos a ver el día martes a las 9 de la mañana. Porque dentro de mi equipo va a estar el anestesista, va a estar su endocrinólogo y va a estar yo. ¿Sí? Porque no me quiero meter en la parte, lo más probable es que me diga, ok, perfecto, y lo coordinamos y lo hacemos así. ¿Sí? Esa persona no va a tener problema en pagar eso. Porque imagínense el esfuerzo que hace para que el perro esté bien, para que esté vivo. O sea, le cobráis 50 lucas más, 60 lucas más, 100 lucas más, no hace, lo acomodáis para que lo haga cuando tiene que hacerlo, además, porque tampoco esto es de urgencia. Pero estos pacientes que son así, hay que tratarlos de una forma también diferente. No se metan en la pata a los caballos gratuitamente. Lo mismo pasa con la epilepsia. ¿Qué es lo que tenemos? Pacientes que están con medicación así perfecta, tú los tenés lindos, le haces la curva de Omoyi, ¿no es cierto? Y te sale todo perfecto y te aplaudís porque los tenés estabilizados. Y resulta que la perra entra en celo y se te fue toda la mierda. Porque le cambiaron los niveles hormonales y eso hace que su glicemia y su sensibilidad, ¿no es cierto?, a los anticonvulsivos también cambie. Entonces eso lo voy a tener constantemente cada 6 meses. Chao, la esterilizar. ¿Sí? Probablemente el neurólogo y el endocrinólogo te lo van a pedir. ¿Sí? Pero quizás es menos problema la epilepsia que la diabetes. ¿Sí? Para hacer la cirugía de pacientes de esto. Porque generalmente los anestesistas manejan muy bien esto. Profe, pero Dale. ¿no entendí? ¿Se opera el perro Hay que, o no se sí, opera de diabetes? hay que operarlo. Pero hay que operarlo bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Profe, ¿pero por qué la indicación de un perro diabético es esterilizarlo? Porque también le cambia, porque lo tenéis con esa medicación y con todo eso, cuando entra en celo, la curva de glicemia se da a la mierda. Te puede dar hipoglicemia o hiperglicemia. Entonces vaya a tener un periodo de un mes más o menos en que no vaya a ser como a tratarlo, si bajarle, subirle. ¿Pero eso está indicado en las hembras diabéticas nomás? En las hembras diabéticas. Y en los machos también deberían esterilizarse, porque cada vez que el perro se estresa, también va a ser un problema.
Y un motivo de estrés importante es el reproductivo, porque el perro huele a la hembra que está a kilómetros. Y si se arranca no le pueden colocar Ah. insulina y tal. ¿Sí? Entonces es una cuestión de manejo, pero hay que hacerlo bajo ciertas condiciones. Luego tenemos la ruptura uterina, desorden endocrino, que generalmente la ruptura uterina está muy estrecho con una gestación de mal término, ¿cierto? O sea, estamos en que empieza el parto, a veces con contracciones muy violentas, con un útero con demasiado, con mucho producto, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Con mucho feto y que termina rompiendo. O cuando estamos haciendo la cesárea, ¿no es cierto? Y hacemos la incisión, algunos hacen incisiones muy chicas, ¿sí? Y de nuevo se aplica eso, que el flojo trabaja el doble. ¿Han escuchado eso? Sí, esa es una ley. Ni siquiera es un dicho, una ley. ¿Ah? El que se quiere ahorrar trabajo, al final trabaja el doble. Entonces tú le haces la incisión más chica para poner menos puntos, tratáis de sacar el útero y cuando lo estáis tratando de sacar, se te rompe. Y después tenéis que parcharlo. Y a veces no es posible parcharlo. Y el dueño te mata. Y tenéis que esterilizarlo. Y el dueño te mata. La perra que... Entonces, que si hay una cesárea, hace una incisión grande. Si tenéis que sacar los cachorros así, ¿no? Sí, y entre más que uno no sabe la vitalidad o la resistencia que va a tener ese útero hasta que ya lo hay palpado, ¿cierto? Desorden endocrino, ya dijimos que podría ser, por ejemplo, un hiperestrogenismo, ¿no es cierto? Ahí sí, pues, eso. Y en la prueba me tienen que poner eso, pues no sean tramposos, ¿ya? Entonces, hiperestrogenismo, ¿qué otra cosa pudiera también ponerse ahí? Personas problemas tiroideos como una hiper o hipotiroidismo. ¿Y qué tiene anestro? ¿Cómo? ¿Y qué tiene periodo anestro? Y como que No cicla, Claro. o cicla mucho, Sí. ¿sí? Todo eso. O por ejemplo, por eso quistes, ¿sí? Que van a provocar, ahí pueden producir diferentes eso. Prolapso y torsión uterina y otras, ¿no es cierto? Porque son muchas. Estas son las indicaciones. ¿Cuándo se hace? Profe, entonces los prolapsos no hay ninguna forma de repararlos. Sí, sí se puede. Se puede. Son lo mismo, es la misma técnica que se usa en bovino, o en ovino, o en cualquier hembra, ¿no es cierto? Lo vieron en ginecología obstetricia, ¿no es cierto? Que es lavar el útero, reintroducirlo lo vamos a ver. Reintroducirlo y se colocan unos puntos. ¿Se acuerdan cómo se llamaban esos puntos? ¿Sí? ¿Qué se le colocan? A ver, ¿cómo? O sea, una aguja especial en las vacas que tienen una zapatilla, ¿no es cierto? Getze. Getze. Sí. Getze. Entonces, bueno, hay varias técnicas, pero una es que, claro, pasáis como un punto de nu, ¿no es cierto? Y que van con unos pequeños... sí, o cinta también se puede. Hay varias lo importante en todas las hembras es que tiene que quedar un espacio para que pueda orinar. Pero eso volvería a pasar todos los celos. No necesariamente. No necesariamente. A ver, porque si tú tienes un prolapso, bueno, vamos a hablar de eso, pero para contestarte, no arrancarme, tenés que cubrir. O sea, para eliminar que vuelva a ocurrir, primero le haces eso, esperas que pase el ciclo, porque estamos relacionados con los ciclos, y el próximo celo tiene que quedar preña. Y así podéis conservar ese útero. Es una de las formas, ¿ya? Porque también podríais hacer otras cosas que son mucho más sofisticadas. Creo que si la queréis mantener para reproducción, reproducela. Pues, Hasta que el útero no le dé más. todo eso, no sé, eso es una cuestión zootécnica, ¿no es cierto? Mata.
hasta hacer parir la perra, como dicen, ¿eh? O la chancha o lo que queráis, pero ya este es un quiste ovario. ¿Sí? Trastorno de la coagulación, diatesis hemorrágica, quimosis, petequia, hipotiroidismo, choque, hipovolemia, sepsis. Sí, bueno, con respecto al uso de los animales, todo esto está siempre supeditado a quien está haciendo el negocio, también entre comillas, ¿no es cierto? Porque hay formas más humanas y menos humanas de afrontar ese tipo de cosas. Yo creo que en el tiempo cada vez va a ser más difícil tener criadero, tener que certificarte, casi como en otros países, y los animales que tú vendas también van a tener que cumplir una serie de requisitos. De hecho, hoy día en México está así, pero porque están aprobando su ley de protección animal y está muy buena la discusión. Bueno, ¿cuándo no hacerlo? Estas son las contraindicaciones. Trastorno de la coagulación, ¿no es cierto? Todos. Entonces, lo ideal sería que uno hiciera la base mínima médica, ¿no es cierto? Perfil, hemograma, ureanálisis, antes de hacer esta cirugía, y cualquier cirugía facultativa, y un panel de coagulación. Sobre todo, en los perros que pueden tener problema de coagulación. ¿Cuáles son esos? Los Doberman. Doberman tienen von Willebrand, muy frecuente. Los chihuahuas, ¿sí? Y hay varias razas que pueden tener, no sé si... Sí. No es que todos lo tengan, tienen una mayor probabilidad de tenerlo. Ahora, en forma práctica, lo que uno debería hacer en el momento en que va a operar, y esto debería hacérselo a todos los pacientes, debería ser dentro del protocolo, hacerle un tiempo de sangría. ¿No es cierto? Que se hace aquí debajo del labio, se hace un corte y se mide cuánto tiempo. Porque el tiempo de coagulación tampoco es muy bueno. Lo ideal es siempre hacerle, sobre todo si veis algún paciente que, por ejemplo, tiene alguna hemorragia subconjuntival, por ejemplo, o tiene petequia, tiene manchas así, o le pasáis la máquina, ¿no es cierto? Cuando lo estáis depilando y te dais cuenta de que se llena que tiene una púrpura hemorrágica así, que te apareció de repente. Eso te tiene que, digamos, que activar que puedes tener problemas de coagulación. ¿Ya? Entonces, diatesis hemorrágica, quimosis, petequia, hipotiroidismo. Obviamente un paciente que lo veis que está con la cola pelada, y tiene una alopecia bilateral simétrica, ¿no es cierto? Que tiene la piel finita, así delgadita, que está medio gordito, te va a hacer pensar, o te tiene que hacer pensar que ese paciente puede tener. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Lo vamos a operar? ¿Para qué? Para tener problemas. Porque obviamente ese paciente va a tener problemas de cicatrización, ya lo vimos ya en los procesos, ¿no es cierto?, que sería un factor general de retraso en la cicatrización. Entonces, primero lo trato del hipotiroidismo y después lo opero de lo que sea. Es válido para todos los pacientes. Paciente en shock, oye, yo esto lo he visto. Pacientes que lo atropellaron y salieron de la clínica esterilizados y no le repararon la fractura. No creo. Pero ¿cómo que Aprovechando. ¿No es cierto? Hay buena medicina y mala medicina, hay buenos médicos y malos médicos, pero tenéis que actuar de una forma, ¿no es cierto? En realidad da un poco de pena y vergüenza esas cosas. Hipovolemia y sepsis, ¿no es cierto? Obviamente si un paciente está con sepsis o tiene alguna infección, por ejemplo una dermatitis, ustedes van a tener que decir, oiga doctor, este paciente no está apto para la cirugía. Porque ustedes van a tener la potestad de hacerlo. O sea, decir, no, sabe que está con diarrea, está deshidratado, no podemos operar. Y va a ser difícil que el doctor diga lo contrario, a menos que esté muy seguro de que, porque imagínense que le pase algo, ustedes lo van a crucificar.
¿no es cierto? Y ningún profesor quiere que sus alumnos lo crucifiquen por llevarle la contra más encima en algo que le está diciendo, o sea, de sano juicio. Y en medicina, ya esto se lo he dicho, tenemos formas de pensar que son diferentes a lo que se asume normalmente. O sea, cuando salta cualquier alarma, yo no me puedo hacer el loco. ¿Sí? O sea, si alguien dice, oye, no, en realidad no deberíamos operarlo, lo más probable es que no se opere, hasta que yo pueda demostrar de forma eficiente de que él está equivocado. ¿Sí? O sea, el trabajo lo tiene el que tiene que operar. ¿Sí? ¿Me entienden a lo que voy o no? En esto hay que ser súper cauto, porque si no se pueden meter... O sea, yo esto lo veo a diario, porque yo estoy ahí haciendo la práctica real, ¿no es cierto? Entonces me pasa de que el anestesista me dice, no, no hay que operar. ¿Por qué no? Porque esto. Y yo, ok, no opero. Si el anestesista dice que no, no lo voy a operar. Sí, pero el anestesista depende de la vida. Primero, entonces porque oye, pero si ya llegué, ya quiero igual, operémoslo igual, no, así no importa. Sí. Oye, ¿por qué tengo que hacer las 3 cirugías del día? O sea, así, ¿no? Ya, pero ponele un poco más de fluido y levántale la presión, si igual la hacemos. Y se muere. Entonces, ¿quién es el responsable? Voy a ser yo. ¿Ah? O también me pasa de que de repente el anestesista también se quiere ganar las lucas, porque así estamos. Y yo lo miro así y digo, no, ¿sabes qué? No. A ver, muéstrame los exámenes. No, estáis loco, está con las proteínas muy bajas, así que esperemos. O pongámosle plasma, ¿no es cierto? Le subimos y ahí lo veo. Entonces en esto uno no puede ser tan mercenario. ¿Sí? Hay que hacer las cosas bien. Y eso finalmente igual siempre va a dar buenos resultados, pero la medicina es un negocio a largo plazo. ¿Sí? No es a corto plazo. Uno va haciéndose una reputación de que hace las cosas bien, de forma paulatina, y te empiezan a preferir. Puede ser que de repente llamen a otro y después dicen, vaya, no, en realidad volvamos en el doctor Aguilar porque si no es lo mejor que hay, pero bueno, tenemos que conformarnos. ¿Ah? Es lo que hay. ¿Ah? Entonces, eso porque tú tienes que manejarte de esa forma. ¿Sí? Dicen que la reputación es como las palmeras, ¿no es cierto? Crece lentamente todos los días, pero cae como los cocoteros. ¿Ah? O sea, el coco de repente se cae y cae de un pencazo, ¿no? ¿Sí? Una buena analogía. Entonces cualquier infección o cualquier cosa que ustedes piensen que va a retrasar o va a ser totalmente una cirugía facultativa la mayoría de las veces, claro, si la perra está con piómetro, está complicada. Si está muy gorda, vaya a tener que hacer la cirugía igual, pero ya esa no es facultativa, sino que es una cirugía de urgencia. ¿Sí? Y ahí las consideraciones son totalmente diferentes. Ojalá que ahí lo hagáis rápido y bien, ¿no es cierto? Y probablemente vaya a tener mejores resultados. Esto es lo que uno debe hacer, ¿no es cierto? Va a hacer una incisión en la línea media. El tamaño también es súper relativo. Uno, en general, cuando empieza, y ustedes que van a empezar a hacer esta cirugía, hagan incisiones no tan pequeñas. ¿Sí? Mejor hacer una cirugía. De hecho, hay una cosa que dice grandes cirujanos, grandes incisiones. Así que no se sientan apenados porque no hacen una cosa así. ¿Sí? O sea, eso se consigue con el tiempo, hacer una pequeña, porque hay gente que está haciendo eso, imagínense, hacen 10, 15, 20, 25 diarias. Entonces, y tiene como finalidad solamente hacer una histerectomía. Se toma el útero, se encuentra que hay varias formas de encontrarlo, ¿no es cierto? En general, la forma más simple no es meter el dedo como lo hacen la mayoría de los veterinarios, empezar a buscar y a revolver ahí. Esa es una forma no elegante de hacerlo. Lo que hay que hacer es buscar la vejiga, hacer una retrorección de la vejiga y van a encontrar el cuerpo uterino. Y ahí tomarlo, porque no va a estar en otro lugar. Así que no tienen que buscar en cualquier lugar si esto tiene una anatomía topográfica. ¿Sí? Si no, se van al lado del riñón
que hay algunos que lo hacen con un ganchito. No sé si han visto los ganchos Sí, de como variectomía. Tú buscas el riñón, lo haces por palpación, le metí el gancho y así como un arrastre hacia por la pared lateral, abdominal. ¿Sí? Lo voy a enganchar. Está ahí, ¿sí? ¿Me entienden? No es que esté en cualquier lugar, está ahí. Entonces no hay que meter a revolver. ¿Sí? O sea, y uno podría usar el dedo también como gancho. Una vez que lo tienen, lo sostienen, tenemos el ovario, ¿no es cierto?, con su irrigación, el útero, la vena ovárica, el riñón, y este ligamento es como una cuerda, ¿no es cierto? Y ese ligamento se tracciona y a veces está, si por ejemplo la perra o la gata ha tenido cachorro hace poco, va a estar laxo. Entonces, esta es una cirugía intraabdominal que se lleva hacia afuera, ¿sí? Extraabdominal. No se hace adentro, se hace afuera. Porque si no tendrían que usar un separador abdominal y que también lo podrían hacer intraabdominal. Es otra técnica, es otra fórmula. Por ejemplo, ¿cuándo se hace así? Cuando tenéis un tumor ovárico gigante, no lo podéis traccionar porque vaya a quedar, te puede pasar cualquier cosa. Entonces ahí le colocáis un separador, un colin, ¿no es cierto? Compresas, lo aisláis y lo hacéis ahí adentro. O a veces, generalmente cuando pasa eso tenéis que sacar el ovario y tenéis que sacar el riñón. Ya, entonces tenemos, lo sacamos, lo traccionamos, a veces es suficiente. Si no, se toma, se aísla y se puede cortar. No es necesario hacerlo como aparece aquí, pero en general el movimiento que uno lo aísla, lo toma y hace un movimiento así. No así, porque puedes quedar con el ovario aquí, ¿sí? Todas las fuerzas en cirugía son medidas, o sea que si es como que cuando estoy tirando yo la cuerda, me sueltan la cuerda y me saco la mierda, ¿no es cierto? Bueno, no, la fuerza tiene que ser que si me estoy tirando con fuerza, me la sueltan, pero voy a quedar aquí, ¿sí? Esa es la... ¿Se entiende cuál es la analogía? O sea, es una fuerza medida, es mucho más agotadora que la otra, pero no podéis quedarte con el ovario aquí en la mano. Si no, lo aisláis con una pincita y le pegáis el corte y va a salir el ovario hacia el exterior. Hay uno que es más corto que el otro. Luego vamos a usar la técnica de las 3 pinzas. ¿En qué consiste esto? Voy a poner una, y la primera, que estas son, ojalá Calmat, ¿sí? Si no Kelly, de las más grandes que tengan. Y van a hacer un clic. Esto tiene una cremallera. Clic, suena 1. Por eso se llama la técnica de las 3 pinzas. ¿Por qué no? Clac, 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 clac. Porque lo pueden cortar y va a irse. Y ahí van a... Entonces un puro clic, clic. Primero, y tienen que abrir el orificio en el ligamento ancho, ¿ya? La segunda, adivinen, 2 clics, clic, clic. Y la tercera, que va sobre el ovario, son 3. Clic, clic, clic. Bueno, si le ponen un poco más de... ahí ya no importa, ¿sí? Porque eso lo vamos a sacar, ¿no es cierto? Entonces, colocamos esa pinza y vamos a hacer la primera ligadura aquí, ¿sí? O podríamos ponerle un clip metálico también, o le metemos el armónico, ¿no es cierto? O el ligature, ya, y así, súper corta. La segunda le vamos a hacer una transcripción, me estoy adelantando al dibujo, más fácil ponerlo.